Hola a todos, bienvenidos al curso de Nanomer, Nanociencias en Latinoamérica. Hoy vamos a comenzar con nuestro curso de nanotecnologías y tendremos una visión general. Vamos a hablar en esta parte de las definiciones. Mi nombre es Galo Solerilia, del Instituto de Nanosistemas de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Este soy yo. Estudié química en la Universidad de Buenos Aires, hice mi postdoc en la Universidad de la Sorbona y soy investigador desde el año 2003. Estuve en la Comisión de Energía Atómica y hoy en día estoy en la Universidad de San Martín. Y también enseño desde hace mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Martín. Empecé de chiquitito, con mi primer juego de química a los 7 años. La clase de hoy la vamos a dedicar a hablar de las dimensiones del nanomundo. En esta parte vamos a hacer la diferencia entre nanotecnología, nanociencia y nanomateriales. Y en las siguientes partes hablaremos un poco de las aplicaciones, un poco de la historia de la nanotecnología y por último vamos a centrarnos en las dos últimas partes de esta clase en los efectos de nanoescala. Parte debidos a los cambios en la estructura electrónica y parte debidos a los efectos de superficie. Estos dos efectos son los que priman en la mayor parte de los nanomateriales. Generalmente para este tipo de cursos yo utilizo una bibliografía diversa. Aquí están los libros de Cao, que son muy interesantes, son muy generales, pero si bien tienen cierto tiempo, son bastante rigurosos. Me gusta mucho el libro de Roduner, Materiales Nanoscópicos, que se encarga mucho de ver cuáles son los cambios en las propiedades electrónicas que tienen lugar cuando tenemos los cambios de tamaño, que eso es muy fundamental, está muy bien tratado. Después hay un libro que está traducido al castellano, que tiene ciertos años, pero que está muy bien, que es el libro de Poole y Owens, que está por la editorial Reverté. Y por último, un libro muy bonito es el libro de Ozin y Arsenault, que es realmente una fiesta de la química de nanomateriales, que tiene un montón de ejemplos muy divertidos y está muy bien escrito. En cuanto a la divulgación, si están interesados, yo mismo he tenido la oportunidad de escribir 2 libros sobre esto. Uno es de Eudeva, que es casi un libro de texto, y otro es más de divulgación. Están todos a disposición en los links que vamos a dar en el curso. ¿Qué queremos transmitir en esta primera parte de la clase? Las nanotecnologías existen porque hay nanomateriales. ¿Qué son los nanomateriales? Son nanomateriales pequeños, ya lo vamos a ver, una de cuyas dimensiones al menos es del orden de 1 a 100 nanómetros, y el hecho de tener materiales muy pequeños con dimensiones entre 1 y 100 nanómetros nos da que tiene nuevas propiedades y que las propiedades son escalables con el tamaño. Y esto es lo maravilloso de esta raza de materiales, los nanomateriales. Vamos a aprender también que la superficie es extremadamente importante y vamos a comentar brevemente, necesita más trabajo, que las interacciones y las fuerzas que son importantes en la nanoescala son las fuerzas locales, las fuerzas electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals. Y por último, algo que es importante, que va a ser muy relevante aquí, es que la escala nano es una escala muy relevante en biología. Y por eso la bionanotecnología, de la cual hablaremos en el curso, es muy importante vista desde la escala nano, porque tenemos los mismos tamaños y las mismas fuerzas. Entonces la biología estructural y la nanobiotecnología están muy relacionadas. Vamos a hablar un poquito de aplicaciones en el mundo real. Les voy a contar con algunos ejemplos relevantes. Y también vamos a dedicarle una parte de la clase a preguntarnos ¿por qué los nanomateriales se comportan así? Y vamos a discutir un poquito, no mucho, porque ya habrá clases dedicadas específicamente a eso, qué es lo que sucede cuando hacemos un material pequeño. Cuando hacemos un material pequeño se confinan electrones, se confinan líquidos y las propiedades cambian con el tamaño. Bueno, en primer lugar les quiero preguntar, y aquí si quieren pueden hacer una pausa después, ¿en qué piensan cuando escuchan la palabra nanotecnología? ¿Qué imágenes vienen a su mente? ¿Sueñan con pequeños robots que se meten dentro del cuerpo humano? ¿Ven implantes en el cuerpo? ¿Ven la posibilidad de extraer energía del sol, del viento, de las olas? Bueno, todo eso y mucho más es la nanotecnología. Es un conjunto de tecnologías habilitadoras que aprovecha estos pequeños nanomateriales para hacer nuevas tecnologías y darnos nuevas formas de progresar. Yo siempre me gusta hablar, siempre me gusta introducir estos cursos con un cuento que a mí me gusta mucho, que es el Aleph,
de Borges, en el Aleph de Jorge Luis Borges, el Aleph es un pequeño punto en una casa en Buenos Aires que tiene la posibilidad, que nos da la posibilidad de, observando ese punto ahí adentro, podemos ver todo lo que existe y lo que existirá en todo momento en el mundo. Es el punto en el que converge toda la historia del universo. Es una cantidad de información apasionante y apabullante. Y el Aleph empieza con esta hermosa frase que es de Shakespeare, de Hamlet, de la tragedia Hamlet, y siempre me gusta relacionar esto con la nanotecnología. Dice: oh Dios, podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme el rey de un espacio infinito. Y ahí abajo hay un espacio infinito que vamos a explorar. ¿Cómo empieza nuestro juego en estas nanotecnologías? Dijimos que lo importante es que los nanomateriales tengan alguna dimensión nanométrica. Para llegar a la escala de los nanómetros tenemos que bajar desde nuestra escala de los metros 1000 veces a la escala de los milímetros, 1000 veces más, 1.000.000 de veces a la escala de los micrones, la escala de las bacterias, de las células, y aún 1000 veces más, o sea, 1.000 millones de veces más pequeño que el metro, para llegar a un nanómetro. Aún así, un nanómetro es una decena de átomos de hidrógeno. Es una cantidad grande para las moléculas. Imagínense que ustedes están trabajando con esta escala, con la escala de los nanómetros, y que están trabajando en un laboratorio haciendo, ustedes como personas, haciendo partículas, fabricando pequeñas partículas nanométricas, viendo sus propiedades y evaluando para dónde van. Cuando ustedes hacen una dimensión relativa de su tamaño con el tamaño de las nanopartículas que están manejando, ¿saben qué? Es como si un ser del tamaño del planeta Tierra estuviera fabricando, jugando y viendo las propiedades de uvas, frutas, pelotas de golf o de tenis. Así es la diferencia entre nuestros dos mundos. Aún así lo manejamos. Por eso un nanómetro, si bien es una escala muy pequeña, en escala atómico-molecular es una escala bastante grande. Un átomo de hidrógeno mide un ángstrom, una décima de un nanómetro. Un átomo de oro mide 0,3 nanómetros. Una molécula de agua mide más o menos 0,3 nanómetros. Eso es interesante saberlo. ¿Qué buscan las nanociencias? En las nanociencias, que son la base de las nanotecnologías, buscamos entender y controlar la materia. En la escala de 1 a 100 nanómetros. Ahí es donde se producen ciertos fenómenos únicos que permiten nuevas aplicaciones. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Tenemos que saber producir estos objetos, tenemos que saber medirlos, cuánto miden, de qué están hechos. Necesitamos verlos, necesitamos modelarlos y manipularlos. Y eso es el corazón de la nanotecnología. Un nanómetro es una escala especial. ¿Por qué llegamos a fin del siglo XX y principio del siglo XXI a esta escala? Muchas veces cuando uno habla con gente que no conoce del tema, dicen la escala nanométrica es la más pequeña de todas. No, manejamos la escala atómico-molecular, manejamos la energía nuclear, que es en 10 a la menos 15 metros. Pero ¿qué es lo que hace de los nanómetros a una escala especial? Que cuando los materiales son nanométricos, son suficientemente complejos como para hacer moléculas, es decir, son más grandes que moléculas y por eso es difícil producirlos y es difícil también comprenderlos. Y cuando uno viene de arriba hacia abajo, haciendo objetos cada vez más pequeños, es difícil hacerlos de manera controlada. En el primer documento de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, en 2001, se decía: un nanómetro es un punto mágico en la escala dimensional. Las propiedades químicas, físicas y biológicas que surgen lo son porque los nanoobjetos o los nanomateriales tienen un tamaño intermedio entre moléculas grandes y objetos pequeños. Esa es la complejidad del nanómetro que ha hecho que sea una escala que sea solamente recientemente explotada. Bien, ¿cómo vamos a definir las nanotecnologías? En las que usan nanomateriales. Y las nanomateriales están en la base de las nanociencias y las nanotecnologías. ¿Y qué es un nanomaterial? Un nanomaterial se define como cualquier material que tiene al menos una de sus dimensiones en escala nanométrica. Piensen, por ejemplo, en el grafeno. El grafeno es una capa única de átomos de carbono que se puede extender infinitamente en todas las dimensiones, pero que tiene solamente un espesor de un átomo. Eso es un nanomaterial. Sería una película delgada, por ejemplo. Una de sus dimensiones es nanométrica, las otras dos no necesariamente. Pero eso ya es un nanomaterial.
una nanobarra o una nanopartícula también son nanomateriales que tienen 2 y 3 dimensiones en la escala de los nanómetros. Y eso le dará nuevas propiedades. También tenemos que podemos pensar a las nanopartículas o los nanoobjetos como objetos con un número limitado de átomos. Piensen, cuando uno tiene un pedacito de cable, por ejemplo, uno tiene algunos gramos de cobre y esos gramos tienen una cantidad de algunas decenas de moles, o sea, 10 a la 20, 10 a la 21, 10 a la 22 átomos. Es un montón. Cuando uno empieza a mirar objetos que tienen tamaños entre 1 y 100 nanómetros, fíjense que el número de átomos que está aquí, esto está calculado en el libro de Rodner con precisión, es del orden de entre algunas decenas y algunos millones de átomos. O sea, 10 a la 6, no 10 a la 23. Entonces tenemos átomos pequeños. Como ejercicio, les dejo estimar cuál es el tamaño de una nanopartícula esférica de átomos de oro que tenga 3000 átomos. Cuenten átomos de oro de adentro para afuera y después estiman el número. Y después jueguen un poco con las dimensiones de las partículas en función del número de átomos. Van a ver que encuentran información sumamente interesante. Piénsenlo. Para ir cerrando esta parte, les cuento cuál es el poder, el potencial de lo nano. El potencial de la nanoescala es que los materiales, cuando tienen dimensiones nanométricas, cambian sus propiedades y cambian sobre todo lo que conocemos como propiedades intensivas, aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Esto que tenemos aquí, este frasquito que tenemos aquí a la izquierda, es un frasquito de laminitas de oro en un líquido. Es dorado, funde a 1063 grados, esas son sus propiedades, refleja una gran parte del espectro ultravioleta visible. Cuando nosotros lo cortamos en pedacitos, lo rayamos o hacemos polvillo de oro, sigue siendo dorado, sigue fundiendo a la misma temperatura. Ahora, cuando el oro tiene 100 nanómetros, es violeta y forma partículas que no se caen. Cuando el oro es de unos 20 nanómetros, es de color un rojo muy profundo y tampoco se cae. ¿Por qué pasa esto? Ya lo veremos. También, este es un gráfico a la derecha, que muestra cómo cambia el punto de fusión del oro con el tamaño de la partícula. Como ustedes ven, por debajo de los 10 nanómetros, el punto de fusión del oro empieza a tener unos cambios enormes. Esto aparentemente va contra todos los que nos enseñaron, pero no. Vamos a ver más adelante que esto es la consecuencia de ver de las propiedades de superficie y de cómo definir a nuestro sistema. Así que son cosas que ya sabemos hacer. Bien, para resumir, en la nanoescala las propiedades, lo vamos a ver en estos siguientes fragmentos, dependen del tamaño y de la forma del objeto, además de depender, por supuesto, de su composición química. Otra cosa que es fundamental, otro aspecto fundamental, es que la relación superficie sobre volumen en un nanomaterial es enorme. Entonces ahí, por lo tanto, vamos a tener nuevas propiedades que surgen de la superficie. Por otro lado, y lo vamos a ver hacia el final de estas presentaciones, las fuerzas de origen electrostático y cuántico son las que predominan en esta escala. Y por último, como decía antes, los objetos nanométricos tienen un tamaño comparable con los objetos biológicos, ya sea, por ejemplo, una membrana celular, ya sea, por ejemplo, una enzima. Todos esos objetos biológicos que a nosotros nos interesan muchas veces en biología celular, molecular o incluso en biología estructural, son nanométricos. Bien, espero que hayan disfrutado de esta parte. Bienvenidos al mundo nano, en donde las propiedades dependen del tamaño. Seguimos luego con el próximo módulo. Muchas gracias.